En un pequeño pueblo existía un club llamado Estrella. A pesar de tener entrenadores jóvenes y muy entusiastas, el club no utilizaba un programa de entrenamiento unificado. Cada entrenador dirigía sus sesiones según su criterio y su experiencia, lo que llevaba a una falta de cohesión y de progresión en el desarrollo de los jugadores de este club. Como resultado de esta falta de enfoque, el equipo juvenil del club tenía bastantes dificultades para competir con otros clubes mejor organizados y además con programas de entrenamiento estructurados. A pesar de tener mejores jugadores, a menudo perdían los partidos. La moral del equipo se veía bastante afectada. Un día, un entrenador llamado Carlos se unió al club. Carlos había tenido bastante éxito como jugador y entrenador en otros equipos y entendía muy bien la importancia de un programa de entrenamiento bien diseñado. No tardó en darse cuenta de que le faltaba un enfoque unificado y que esto era la raíz de los problemas del club. Decidió abordar la situación con los directivos del club y les presentó su idea de implementar como un programa de entrenamiento unificado. Explicó cómo esto ayudaría a mejorar el rendimiento de todos los jugadores del club y encima fortalecería la motivación de esos jugadores. Los directivos y los entrenadores más veteranos del club no estaban muy a favor de esta idea. Sabían del esfuerzo que implicaría esa propuesta. Carlos insistió y les hizo ver cómo otros clubes habían conseguido bastante éxito al implementar un programa para toda la entidad. Después de implementar el programa de entrenamiento unificado, el club empezó a experimentar una serie de beneficios muy interesantes. Gracias a este enfoque estructurado y coherente, los jugadores comenzaron poco a poco a mejorar en sus habilidades técnicas, tácticas y físicas. El programa fomentó un sentido de pertenencia y de compañerismo entre los entrenadores y los jugadores. Aprendieron a trabajar juntos como un equipo, lo que esto se tradujo en una mejor comunicación, una mayor cooperación y sinergia dentro del campo. Con el tiempo, el club comenzó a obtener mejores resultados en las competiciones. Ganaron más partidos y también torneos. Se consiguió una mayor confianza y motivación en todos los jugadores. El éxito y la reputación del club mejoraron gracias al programa de entrenamiento unificado. Como resultado, el club pudo atraer a jóvenes con talento de toda la zona, que en realidad lo que buscaba era eso, un ambiente de alta calidad. Tanto jugadores como entrenadores se sintieron más orgullosos de formar parte del club. El ambiente de trabajo había mejorado. Los resultados positivos generaron también mayor satisfacción y mayor compromiso con los objetivos y los valores del club. He podido comprobar que en los clubes no hay una programación seria. Los entrenadores van a su aire, improvisan mucho y argumentan que no tienen tiempo para preparar sus entrenamientos. Esta es la realidad en el fútbol base. Como consecuencia, surgen diversos peligros. Los entrenamientos son aburridos porque el entrenador improvisa lo que va a realizar ese día con sus jugadores. No tiene suficientes recursos y se repite muchísimo. Una y otra vez propone aquellos ejercicios que tiene él en la cabeza. Son buenas propuestas, pero siempre son las mismas. Los jugadores acaban perdiendo el interés por entrenar.
El segundo peligro es que al final del año muchos aspectos de la técnica y de la táctica no se han trabajado porque siempre hay urgencias para mejorar aquello que no ha salido bien en el partido. Al entrenador solo le preocupa el éxito a corto plazo. Es interesante dedicar siempre un tiempo a mejorar esos aspectos que el entrenador ha detectado en el último partido. No digo que no, pero hay que hacerlo compatible con seguir un programa. Queremos que el jugador salga bien formado a largo plazo. Y el tercer peligro es que el entrenador de fútbol base tiende a dedicar todo el tiempo del entrenamiento a los aspectos tácticos del equipo y se olvida de trabajar a fondo la técnica tan necesaria a estas edades. Argumenta que en los ejercicios que él ya propone ya está integrado el concepto técnico. Es cierto, pero sin seguir un programa. Posiblemente no se ofrecen buenos fundamentos al jugador en los aspectos técnicos, pese a que, lógicamente, se incluyen en los ejercicios que el entrenador está proponiendo constantemente. Mi propuesta es muy sencilla. El club debe tener un programa estructurado según las edades. Debe ser la pauta de trabajo. Es un programa que se puede ir mejorando año tras año, pero debe existir. De esta forma, queda claro qué es lo que se debe enseñar en cada etapa del club. El símil más interesante que puedo aplicar es el de un colegio o el de una universidad. Los profesores tienen un plan de estudios y unos contenidos para cada etapa del aprendizaje. Eso le ayuda al profesor a preparar sus clases de acuerdo con esos objetivos. Lo mismo ocurre en el fútbol, aunque por desgracia la mayor parte de los clubes dejan que sean los entrenadores los que decidan qué tienen que enseñar en el campo de fútbol. Es un grave error. Si quieres mejorar la calidad de tu club, es fundamental establecer un plan de entrenamiento estructurado para todos. Aquí te presento una estructura básica para diseñar dicho plan. Antes de que un entrenador de tu club comience el plan de entrenamiento, es muy importante realizar una evaluación inicial de cada jugador para identificar sus fortalezas, debilidades y necesidades específicas. Debes realizar pruebas técnicas, físicas y tácticas. Teniendo como base la evaluación inicial, el entrenador establece objetivos claros y alcanzables, tanto a nivel individual como colectivo. Estos objetivos están relacionados con el desarrollo técnico, táctico, físico y mental de los jugadores. Este plan de entrenamiento está formado por sesiones específicas que contienen diferentes aspectos del juego. Por ejemplo, programas dedicadas al desarrollo de habilidades técnicas, como puede ser el control del balón, el pase, o sesiones de táctica colectiva, acondicionamiento físico y también aspectos mentales. Recomendamos trabajar de forma siempre integrada. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que no siempre es el mejor método para el aprendizaje a largo plazo. Existe un gran debate que nos llevaría tiempo resolver. Existen diversas metodologías para el aprendizaje del fútbol: analítico, mixto, integrado. Cada una de ellas aporta aspectos positivos y negativos que habría que tener muy en cuenta. Vamos a la metodología integrada. Este enfoque se centra en la enseñanza y el aprendizaje de habilidades futbolísticas en un contexto de juego. En lugar de separar las habilidades
técnicas y tácticas, se busca integrarlas directamente en situaciones reales de juego. Los ejercicios y juegos se diseñan de manera que los jugadores apliquen las habilidades que están aprendiendo en situaciones reales de juego. El objetivo es que los jugadores puedan transferir lo que han aprendido en los entrenamientos y lo pasen a situaciones reales de juego. Ventajas de este método integrado. En primer lugar, los jugadores desarrollan una comprensión más profunda de cómo aplicar esas habilidades en el momento del partido. Se fomenta además la toma de decisiones y el pensamiento táctico desde el principio. También destacamos que los entrenamientos se vuelven más dinámicos y atractivos para los jugadores. Pero también hay inconvenientes de este método integrado. Puede ser más difícil de implementar, ya que requiere una planificación cuidadosa para crear situaciones de juego que sean adecuadas para el nivel de los jugadores. Además, algunos jugadores podrían necesitar un enfoque más analítico para poder desarrollar sus habilidades técnicas específicas. Analicemos el método analítico. Se enfoca en descomponer las habilidades y técnicas en componentes más pequeños y específicos. Los entrenadores trabajan con los jugadores en ejercicios aislados para desarrollar aspectos más individuales como el control del balón, el pase, el regate. Una vez que los jugadores han dominado estas habilidades a nivel individual, se busca integrarlas en situaciones de juego más complejas. Las ventajas de este método analítico son muy claras. Los jugadores pueden concentrarse en perfeccionar habilidades específicas de manera más precisa. Es útil también para corregir errores técnicos y mejorar la técnica básica. Puede ser más fácil de implementar y de adaptar para jugadores de diferentes niveles. Pero también tiene sus inconvenientes el método analítico. Puede haber una desconexión entre las habilidades individuales y su aplicación en las situaciones de juego real. Los jugadores podrían perder comprensión del contexto táctico al centrarse en ejercicios aislados. Y vamos a ver el método mixto. Busca combinar elementos del método integrado y del analítico. Se trata de equilibrar la enseñanza de habilidades técnicas con su aplicación en situaciones de juego. Los entrenadores pueden comenzar con ejercicios más analíticos para desarrollar habilidades específicas y luego progresar hacia ejercicios más integrados que simulan situaciones de juego real. Las ventajas de este método mixto, pues que combina lo mejor de ambos enfoques y permitiendo además que el desarrollo de estas habilidades individuales sea real y pueda transferirse a situaciones reales de juego. Por lo tanto, permite adaptarse a las necesidades y niveles de los jugadores de manera flexible. Los inconvenientes del método mixto también los hay, claro. Requiere una planificación cuidadosa para garantizar la coherencia entre la parte analítica y la integrada en todos los entrenamientos. Puede ser más exigente en términos de tiempo y recursos de planificación para los entrenadores. En resumen, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus inconvenientes y la elección del enfoque dependerá de factores como la filosofía del entrenador o del club, el nivel de los jugadores y los objetivos del equipo. Algunos entrenadores optan por una combinación de estos métodos para lograr un desarrollo integral y equilibrado de los jugadores. Personalmente, recomiendo el método mixto para un club de fútbol base y es muy importante que los entrenadores de tu club
estén convencidos de esto. Para convencerles es importante razonarlo. Este enfoque mixto busca combinar lo mejor de los métodos integrado y analítico, lo que permite abordar tanto las habilidades técnicas como las tácticas, y además de una forma equilibrada. Razones para optar por este método mixto. El objetivo del fútbol base no es solo enseñar habilidades técnicas, sino también formar jugadores con una comprensión táctica profunda. El método mixto permite a los jugadores desarrollar habilidades individuales a través de ejercicios analíticos y luego aplicar esas habilidades en situaciones de juego real. Los jugadores pueden variar en términos de nivel de habilidad, experiencia, capacidad de comprensión. El método mixto ofrece flexibilidad para adaptarte a las necesidades individuales de los jugadores y además permitir así que cada uno progrese a su propio ritmo. Los jugadores además pueden variar en términos, por ejemplo, de nivel de habilidad y capacidad de comprensión. El método mixto ofrece flexibilidad para adaptarse a las necesidades individuales de los jugadores y eso lo que hace es permitir a cada uno un progreso individual propio. El fútbol es un juego en el que la técnica y la táctica están interconectadas. El método mixto asegura que los jugadores no solo adquieran habilidades, sino que también aprendan a aplicar esas habilidades en el partido, fortaleciendo así su comprensión del juego en su totalidad. La variedad en los entrenamientos puede mantener a los jugadores muy motivados y comprometidos. El método mixto ofrece una combinación de ejercicios analíticos y situaciones de juego real. Eso evita que los entrenamientos se vuelvan monótonos y aburridos. Uno de los aspectos fundamentales del fútbol es la toma de decisiones rápida y precisa en el campo. El método mixto fomenta el desarrollo de la toma de decisiones al enfrentar a los jugadores a diversas situaciones de juego que requieren de alguna forma la elección de tácticas y de técnicas. Además, a medida que los jugadores avanzan en las categorías y niveles de competición, necesitarán una comprensión más profunda del juego. El método mixto sienta, por un lado, las bases de un desarrollo continuo en el fútbol avanzado, al haber proporcionado una base sólida en las habilidades técnicas. El método mixto combina las ventajas de los enfoques integrado y analítico para ofrecer a los jugadores una formación completa y equilibrada. Al permitir que los jugadores desarrollen habilidades individuales y las apliquen en el contexto de juego, ayuda mucho a formar jugadores versátiles, inteligentes y bien preparados para los desafíos del fútbol competitivo. El plan de entrenamiento debe ser progresivo, lo que significa que los ejercicios aumentan en complejidad y dificultad a medida que los jugadores avanzan en su desarrollo. Comienza con ejercicios básicos y fundamentales y a medida que los jugadores vayan adquiriendo esas habilidades y también adquieran una confianza, introduce ejercicios más desafiantes, similares a esos que luego se van a encontrar en los partidos. La periodización implica dividir la temporada en diferentes fases o bloques de entrenamiento, cada uno con un objetivo y un énfasis específico. Esto permite optimizar el desarrollo de los jugadores y también evitar el sobreentrenamiento. Estas son sus fases. Pretemporada. En esta fase
El enfoque se centra en la mejora de la condición física general, el desarrollo de habilidades técnicos y la creación de una base táctica. Se trabajan aspectos como la resistencia, la fuerza, la velocidad, al tiempo que se fortalecen los fundamentos técnicos. El desarrollo durante esta fase se continúa trabajando en el desarrollo técnico, táctico y físico de los jugadores. Se introducen conceptos tácticos más avanzados y se enfatiza en la mejora de la toma de decisiones y de la comprensión del juego. También se pueden programar partidos amistosos y torneos para poner en práctica lo aprendido. Competitiva. En esa fase, el objetivo principal es la competencia y el rendimiento en los partidos. Se continúa refinando la táctica y se realizan también sesiones de entrenamiento como más enfocadas a estas situaciones reales de juego. Esto por supuesto, pero además se pueden realizar análisis de vídeo y sesiones de retroalimentación para corregir errores y mejorar el rendimiento de esos jugadores. Fase de recuperación y evaluación. Al final de la temporada se dedica tiempo a la recuperación física y mental de los jugadores. Esto es normal. Se pueden programar para esto sesiones de baja intensidad, actividades recreativas y evaluaciones finales para analizar el progreso de los jugadores y establecer objetivos para la próxima temporada. Es importante recordar que la periodización puede variar según las necesidades y recursos de cada club y debe adaptarse constantemente. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu club? Conseguir que todos los entrenadores trabajen en equipo con un programa unificado es lo ideal si deseas mejorar tu club. Puedes intentarlo por tu cuenta o acudir a un profesional con experiencia. Yo puedo ayudarte. Te adelanto que trabajar en equipo es algo que se consigue convenciendo a tus entrenadores y poniéndolos de acuerdo. Hay que ilusionarlos e involucrarlos porque de otra forma es imposible conseguirlo. Si lo impones, lo rechazarán o se irán. ¿Cómo funciona mi asesoramiento con estas entidades? Se centra en 3 pilares fundamentales. Los entrenadores, formadores, son la clave del éxito. La idea es comprobar con qué entrenadores se cuenta y valorar si son los entrenadores que se necesitan y trabajar con ellos a lo largo del año para que su labor con los jugadores sea realmente eficaz. Los entrenamientos. Si realmente queremos mejorar los resultados a medio y largo plazo, es necesario evaluar cómo son los entrenamientos y a partir de ahí establecer las correcciones necesarias en cuanto a metodología, programación y formas de juego. La estructura en general. Una vez conocemos cómo se estructura el deporte de esta entidad, podremos ofrecer propuestas de mejora, estableciendo un equipo de trabajo eficaz que refuerce la labor de los entrenadores. Aquí, lógicamente, resaltamos la figura del coordinador o varios, fundamental para el trabajo que pretendo realizar. Si estás interesado en recibir más información detallada, no tienes más que solicitarla en este email que te adjunto.